Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el contenido de la clase de hoy. Hoy vamos a ver question words usando was y were. Ya esto va a estar relacionado con contenido que estuvimos viendo en clases anteriores, ¿cierto? Antes de la semana de la empatía. Para esto entonces vamos a recordar un poquito, vamos a hacer un breve brainstorm, ¿cierto? Vamos a ir viendo algunos de los conceptos que estuvimos viendo antes de la semana de la empatía, ¿cierto? Nosotros la última clase, antes de la semana de la empatía, vimos el verb to be in past simple, ¿cierto? Esto fue lo que nosotros nos enfocamos durante las últimas clases. Nosotros dijimos, déjenme mostrárselo a continuación. Bueno, esto yo me imagino que ustedes ya lo saben, ¿cierto? Esto es más que nada como recordatorio. Nosotros tenemos nuestros tres tipos de sentences, ¿cierto? Affirmative sentence, negative sentence y interrogative sentence, cada una con su propia estructura, ¿cierto? En este caso, el verb to be es el que cambia, el que me indica que estoy hablando en past simple, ¿cierto? En este caso, el verb to be adquiere dos formas, ¿cierto? A diferencia del present, que tenemos tres, is, are, ¿cierto? Perdón, sí, is, am y are. Aquí ahora solamente vamos a tener dos, que son was y were, ¿cierto? Que para saber cuándo voy a ocupar cada una, simplemente me voy a enfocar en mi sujeto, ¿cierto? Voy a ver, primero me pregunto cuántas personas están insertas, por así decirlo, o de cuántas personas estoy hablando en mi oración. Si yo ocupo, por ejemplo, el sujeto I, es decir, yo, ¿cierto? Yo soy una persona, singular, ¿cierto? Por lo tanto voy a ocupar was. En caso de he, she, it, ¿cierto? También estamos hablando de una sola persona, de él, de ella o de esto, ¿cierto? También vamos a ocupar el was. Y cuando tenemos un sujeto en plural, ¿cierto? Como we, you, and they, ¿cierto? Nosotros, ustedes, ellos, ahí vamos a ocupar el were, ¿cierto? Porque el were vendría siendo la forma plural, ¿cierto? Ahí estamos incluyendo a más de una persona, no solamente una, ¿sí? También habíamos dicho que el you iba a ser nuestra excepción, ¿cierto? A pesar de que you lo ocupemos como si estuviésemos hablando de una sola persona, de igual manera vamos a ocupar el where, ¿ya? Una regla que me indica este tiempo verbal, ¿sí? En caso de que estemos hablando en negación, ¿cierto? Que queramos negar algo que pasó en el pasado, simplemente le vamos a agregar el not después del verb to be, ¿cierto? O en su forma abreviada, como está acá, ¿cierto? Vamos a ocupar wasn't o weren't, ¿sí? Es lo mismo que decir was not o were not. Y en el caso de las oraciones interrogativas, vamos a comenzar ahora con nuestro verb to be, was o were, seguido después de nuestro sujeto y todo lo que sigue en nuestra oración, ¿sí? Como esta clase va a estar enfocada en question words, ya en preguntas, ¿cierto? Vamos a enfocarnos netamente en esta parte, en las interrogative sentences, ¿sí? En las clases anteriores vimos la negative y la affirmative, ahora vamos a enfocarnos en interrogative, ¿sí? Bueno, nuestra estructura básica, ¿cierto? Vamos a ocupar was y were, nuestro verb to be al principio, después el subject y todo lo que viene a continuación para formar nuestras preguntas en pasado simple, ¿cierto? Vamos a encontrarnos con oraciones como estas. Were you at home yesterday? Were you at home yesterday? ¿Estabas en casa ayer? A lo que nosotros podemos responder, yes I was, o no I wasn't, ¿sí? Recordar, ¿cierto? La forma que va a adoptar el verb to be dependiendo del sujeto que estemos ocupando, ¿cierto? Acá estoy ocupando were, porque mi sujeto aquí es you. Were you at home yesterday? Y acá como estoy yo respondiendo, ¿cierto? Yes I was. Aquí como estoy respondiendo con I, ¿cierto? Ocupo was. Estas son las conocidísimas yes-no questions, ¿cierto? Las preguntas de sí y no, ¿cierto? Son preguntas cuyas respuestas va a ser solamente un sí o un no. No me va a aportar más información, solamente un sí o un no. Famosas yes-no questions, ¿sí? Otro ejemplo, tenemos, was the concert good? ¿Estuvo bueno el concierto? Was the concert good? Yes, it was, or no, it wasn't. No, it wasn't. Creo que se los había mencionado también el tema de la entonación cuando uno dice estas oraciones, ¿cierto? Siempre tiene que ser con una entonación hacia arriba. Was the concert good? Was the concert good? Yes, it was, or no, it wasn't. Otro ejemplo, tenemos, were Sam and Oliver in the party? ¿Cierto? Were Sam and Oliver in the party? Aquí para responderlo, ¿cierto? Mi sujeto aquí sería they, porque son ellos, ¿cierto? Estoy hablando de Sam
and Oliver. Por eso ocupo el were en las respuestas, ¿sí? Yes, they were o no, they weren't, ¿cierto? Perfecto. Vamos a ingresar a más gente que está ingresando. Ahí está ingresando Mr. Sebastián. Le damos la bienvenida. Ya, el problema con este tipo de oraciones, de estas yes-no questions, es que en realidad me aportan muy poca información, ¿cierto? Solamente me quedo con un simple sí o no, ¿sí? Por lo tanto, para cuando uno pregunta cosas, por lo general quiere obtener más información que un simple sí y no, ¿cierto? Uno no se quiere quedar solamente con eso. Uno quiere preguntar más información. Para eso entonces entran nuestras conocidísimas question words o WH words, ¿ya? ¿Por qué se llaman WH words? Porque la mayoría de ellas comienza con WH, ¿sí? Les pregunto por chat, ¿ustedes saben cuáles son las question words? No me dicen algunos, hay otros. Sí, mira, en realidad yo creo, estoy seguro que ustedes las conocen, solamente que no saben cómo se llaman simplemente. Se las voy a mostrar a continuación. Estas son mis famosísimas question words. Tenemos palabras tales como what, where, who, how, why, and when. ¿Ya? Sí, Cristóbal está más o menos ahí en lo correcto, ¿cierto? Son que en el fondo estas palabras cada una de ellas me pide cierta información, ¿sí? Pero estas son nuestras famosas question words, ¿ya? Ustedes obviamente ya las han visto en otros contextos, pero este es el nombre que tienen, ya que uno de repente les pregunta por tecnicismos o nombres, así que uno de repente se confunde, ¿cierto? Pero en realidad se usan habitualmente, solamente que no sabemos cómo se llaman, ¿sí? Estas son las question words, ¿cierto? Por lo general se usan al principio de una oración, ¿cierto? They're usually at the beginning of a sentence, and we use them to get more information, ¿cierto? Esto es lo que les estaba mencionando, que nosotros ocupamos estas question words para obtener más información, no para quedarse solamente con el sí y el no, sino que para obtener más información todavía. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación ocupando estas question words. Tenemos aquí, por ejemplo, bueno, todo esto dentro del marco del past simple, ¿sí? Tenemos acá la primera oración de ejemplo que dice, What was your favorite subject in second grade? What was your favorite subject in second grade? Como pueden ver acá, ¿cierto? Estoy preguntando, ¿cuál era tu asignatura, cuál era tu materia favorita en segundo grado, ¿cierto? Cuando estabas en segundo. Aquí ya no me sirve responder solamente con sí y no. Sería muy raro si alguien me pregunta, oye, ¿cuál era tu asignatura favorita en segundo grado? Y yo respondo sí, como medio extraño, ¿no? Por eso aquí me está incitando, ¿cierto?, a dar más información, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, yo le puedo decir no sé, mi asignatura favorita era inglés. My favorite subject was English, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos oraciones también ocupando ahora who. Who was your favorite teacher in second grade? Ya ahora estoy preguntando por una persona, ¿sí? Who was your favorite teacher in second grade? Sí, ahí Cristóbal me está mandando las traducciones de las palabras, ¿cierto? Sí. El caso de where. Where were you 5 years ago? Where were you 5 years ago? ¿Dónde estabas hace 5 años? ¿Dónde estabas hace 5 años? Where were you 5 years ago? Ojo con el spelling, ¿ah? Este where de preguntar, para preguntar, ¿cierto? Después vamos a ir viendo específicamente los usos de cada uno. Ahora solamente algunos ejemplos, ¿sí? Este where de pregunta, de question word, lleva una H, ¿ya? Este where no lleva H porque es la forma pasada del verb to be, ¿cierto? Recordad que era was o were. Por lo tanto, decir esta oración de repente como que se enreda un poquito la lengua, ¿cierto? Where were you 5 years ago? Tenemos también, when was your first trip? ¿Ya? ¿Cuándo fue tu primer viaje? When was your first trip? Tenemos oraciones también como, how was your weekend? How was your weekend? Esta es un poco más común, ¿cierto? How was your weekend? Aquí, si bien esta no empieza con WH, también es considerada una question word, porque me incita a dar más información, ¿cierto? Por último tenemos, why were they angry? ¿Por qué estaban enojados? Why were they angry? Si se fijan, todas estas palabras que tenemos destacadas, nuestras question words acá, nos hacen un llamado a proporcionar mayor información. No nos sirve responder un sí o un no, ¿sí?
cada una de estas palabras también me va a pedir un tipo específico de información. Si yo pregunto algo con what, no va a ser lo mismo que si yo pregunto algo con who, o con where, o con when. ¿Sí? Cada una de estas palabras me va a pedir un tipo específico de información. ¿Qué información me va a pedir? La que les muestro a continuación. Nosotros acá lo vamos a ver de forma general y después vamos a ir viendo con ejemplos, ¿cierto? Los mismos ejemplos que le acabo de mencionar, los vamos a ir analizando para ver específicamente qué información me está pidiendo cada question word, ¿sí? Acá tengo, por ejemplo, que la question word what me va a dar información sobre a thing or activity, ¿ya? Me va a dar información sobre una cosa o una actividad, ¿sí? En el caso de who, mi respuesta debiese contener a person, ¿sí? Una persona. Si yo pregunto who, estoy preguntando quién, ¿ya? Una persona. Cuando yo pregunto algo con when, la respuesta debiese contener the time, ¿ya? Estoy preguntando cuándo, ¿ya? ¿Cuándo pasó algo? Ahí yo tengo que responder con el tiempo, ¿cierto? El tiempo en el que algo sucedió. Si es que yo pregunto algo con where, mi respuesta va a ser a place, un lugar, ¿cierto? Estoy preguntando dónde, ¿ya? ¿Dónde estudiabas, por ejemplo, ¿cierto? Ahí yo voy a dar la respuesta debiese contener un lugar, ¿cierto? Si yo pregunto algo con why, estoy preguntando por qué. ¿Por qué pasa algo? ¿Por qué pasa esto? Ahí mi respuesta va a ser una razón, ¿cierto? A reason. Ahí tengo que dar una razón. Me están preguntando por qué pasa algo. Yo tengo que decir por qué, ¿cierto? Tengo que dar las razones. Y finalmente, el how me va a responder a the way or the process. Ya estoy preguntando cómo ahora. La forma, el proceso, la manera en la que algo se hace. ¿Sí? Vamos a ver ahora cada una de estas palabras de manera más detallada en los ejemplos que les mostré anteriormente. Nuestra primera question word aquí tenemos what. What was your favorite subject in second grade? ¿Cierto? Nosotros en el cuadrito habíamos dicho que el what me va a responder a una cosa o una actividad. En este caso estoy hablando de una cosa, una asignatura, ¿cierto? ¿Cuál fue tu asignatura favorita en segundo básico, ¿cierto? En segundo grado. My favorite subject was English, ¿cierto? Ahí está mi respuesta, entonces, English. Aquí es una cosa, ¿cierto? Una asignatura en este caso. Sí. En el caso de who, nosotros dijimos que who me va a responder a una persona, ¿cierto? Aquí vamos a hablar ahora sobre una persona. Who was your favorite teacher in second grade? ¿Quién era, ¿cierto? Recuerden que estamos was en pasado, ¿cierto? ¿Quién era tu profesor favorito en segundo grado? Ya acá vamos a responder con una persona ahora. My favorite teacher was Mr. Smith, por ejemplo. ¿Sí? Sí, denme un segundito. Ya. Who entonces me va a responder a una persona, ¿sí? ¿Qué pasa ahora en el caso de when? Nosotros habíamos dicho que when me va a dar información sobre el tiempo, ¿cierto? The time. When was your birthday? ¿Cuándo fue tu cumpleaños, cierto? Si es que está con un amigo así y se le pasó el cumpleaños, le dice, oh, ¿y cuándo fue tu cumpleaños? When was your birthday? My birthday was on March the 23rd. Okay, ahí está the time. ¿En qué tiempo, cierto? March the 23rd. Puede ser una fecha, puede ser una hora, ¿cierto? Pero siempre va a ser algo relacionado con tiempo, porque ahora estoy preguntando cuándo, ¿cierto? ¿Cuándo fue tu cumpleaños? When was your birthday? ¿Mm? En el caso de where, vamos a movernos ahora a where. Ahora con where voy a hacer alusión a un lugar, ¿cierto? A place. Where were you 5 years ago? ¿Dónde estabas 5 años atrás? ¿Cierto? Una posible respuesta puede ser I was in Santiago. ¿Sí? Puede ser una ciudad, puede ser un país, puede ser otra casa, ¿cierto? Ahí lo importante es que la respuesta contenga un lugar, ¿cierto? Where were you 5 years ago? I was in Santiago, ¿sí? En el caso de why were they angry? Why were they angry? ¿Por qué estaban enojados? Aquí yo, si es que me preguntan por qué, yo tengo que dar una razón, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, en este modo de ejemplo, la razón era because they were waiting the bus for 3 hours, porque estuvieron esperando el bus, ¿cierto? La micro por 3 horas, ¿ya? Esa es la razón de por qué ellos estaban enojados. Why were they angry entonces? Because they were waiting the bus for 3 hours. Yo creo que cualquiera estaría enojado si que está esperando 3 horas por un bus, ¿cierto?
Finalmente, entonces, tenemos how. How was the meal? ¿Ya? ¿Cómo estaba la comida? How was the meal? Aquí entonces nuestra respuesta va a estar apuntada a cómo, ¿cierto? ¿Cómo estaba la comida acá? La manera, la forma, ¿cierto? O de qué, o un proceso. En este caso es una forma, ¿cierto? De cómo estaba la comida. It was delicious, it was tasty, it was marvelous, or it was bad, si es que no me gustó, ¿cierto? Claro, en el fondo lo importante de esto es ver bien qué tipo de información me está pidiendo cada question word, ¿sí? Si es que me están preguntando una cosa, una persona, una razón o cualquiera de las respuestas, ¿cierto? Que estuvimos trabajando, que estuvimos viendo en esta diapositiva, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta al respecto, algo que no les haya quedado claro, algo que quizás pasé muy rápido o que pasé por alto. Sí, todo claro. Recuerden que por el chat me pueden ir haciendo acotaciones, ¿sí? No, siéntanse libres de escribir lo que quieran en el chat. Me preguntan por el who. Sí, el caso de who, nosotros dijimos que estábamos preguntando por una persona, ¿cierto? Preguntamos quién, ¿sí? Déjenme volver acá donde estaba who, ¿cierto? El who nosotros dijimos que estábamos hablando de una persona. ¿Quién era mi profesor favorito? ¿Quién era tu profesor favorito en segundo, ¿cierto? Who was your favorite teacher in second grade? Ahí mi respuesta contiene una persona, ¿cierto? Que en este caso vendría siendo Mr. Smith, ¿cierto? My favorite teacher was Mr. Smith. Sí, miren, ahora algo que me acabo de dar cuenta que no se los mencioné. Estas question words acá yo las estoy usando en past simple, ¿sí? Si ustedes se fijan, tengo was acá, que me representa que estoy hablando en pasado, ¿cierto? No quién es ahora, sino quién era, ¿cierto? Who was your favorite teacher? Por lo tanto, mi respuesta también debiese estar en el past simple, ¿cierto? Para que estén en concordancia ambas, la pregunta y la respuesta, ¿cierto? Por eso acá voy a estar respondiendo con was, ¿cierto? Además de la persona que me está implicando el who, ¿cierto? My favorite teacher was Mr. Smith. Me preguntan también ahora por why. Vámonos acá, why, aquí está. El why a mí me está preguntando por qué pasa algo, ¿ya? ¿Por qué se formó el universo? ¿Por qué existe la tecnología? ¿Por qué? ¿Ya? Yo, cuando me preguntan a mí por qué, yo tengo que dar una razón, ¿cierto? Tengo que explicar por qué pasa algo, ¿sí? En este ejemplo, por ejemplo, tenemos why were they angry? ¿Por qué estaban enojados? ¿Cierto? Yo tengo que dar la razón de por qué ellos estaban enojados, ¿cierto? En este caso, el ejemplo dice, because they were waiting the bus for 3 hours, ¿cierto? Esa era la razón de por qué ellos estaban enojados, ¿cierto? Que estaban esperando el bus por 3 horas, ¿sí? El why a mí me pregunta por qué, ¿sí? Por lo tanto, yo doy la razón, respondo a ese por qué, ¿sí? Ese es el tipo de información que me va a pedir el why, una razón. ¿Por qué ocurre algo? ¿Sí? No sé si quedó claro ahí a los que me hicieron las preguntas. No sé si tienen alguna otra consulta antes de seguir la clase. Creo que fue un poco rápido al explicarlo todo, ¿no? Ya, si no hay más preguntas, entonces continuamos con nuestra clase del día de hoy. Ya, perfecto, sí. Ya, vamos entonces nosotros ahora, si es que tienen su... Ah, no, antes de comenzar con el libro, tengo algunas preguntas acá para que veamos también un poco el tema del uso de las question words. Miren, acá tengo algunas preguntas, van a ir apareciendo de a una, ¿ya? Me gustaría que, si es que alguien se anima a responderlas usando su micrófono ya, ¿no? O si es que usted quiere la puede usar, puede responder por el chat, no hay problema. Ambos medios son igual de válidos, ¿sí? Primero vamos a leer las preguntas, vamos a ver qué tipo de información es la que me está pidiendo la pregunta y la vamos a responder después, ¿ya? En este caso, tengo la pregunta número 1 que dice, Who was the first man to step on the moon? ¿Ya? ¿Quién fue, ¿cierto? Recuerden que estoy hablando en pasado, was me indica el pasado, ¿cierto? Who was the first man to step
on the moon? ¿Quién fue el primer hombre que pisó la luna? ¿Cierto? Acá, como estoy ocupando who, me está pidiendo información de qué tipo. Primero que nada, ¿de qué tipo de información me está pidiendo? No es información de tiempo. Recuerden que el tiempo me lo daba el when, ¿cierto? ¿Cuándo? Si yo pregunto who, estoy preguntando... Información de personas. Sí, muy bien. No sé quién tenía su micrófono activado, pero muy buena respuesta. Aquí me están preguntando por una persona, ¿cierto? Who. Me pregunta por una persona. ¿Y alguien sabe quién fue la primera persona que pisó la luna? La moon, iba a decir. Me salió el Spanglish. ¿Alguien sabe o no? Yo. A ver, Felipe fue, ¿o no? No, no me sé, no lo sé, mister. ¿No lo sabe? ¿Alguien lo sabe o no? Deja porque lo busco por Google. Ah, lo van a buscar. Pero eso es trampa, po. A ver, ¿quién se anima a responder esa? Bus se llamaba. ¿Cómo se llamaba? No lo escuché bien. Aldrin. Nope. Yo no fui. Profe, ya lo busqué. A ver, ¿quién fue la primera persona? A Yo me ver. lo sé, mister, yo me lo sé. Neil Dalton. ¿Viste? Ya, ahí me lo mandaron, sí, ya, me lo mandaron algunos por chat. ¿Qué pasó con el micrófono? Parece que se desconfiguró un poco. ¿Quién? ¿Felipe? ¿Quién me está No, hablando ahora, mister. no? Yo me lo sé, yo me lo sé, yo A me lo ver, sé. dígamelo, ¿quién es? Neil Alden Armstrong. Perfecto, perfecta respuesta. Ahí Amanda también me la había mandado por el chat. Muy bien también. Déjenme Oh, aquí, ahora sí. Ya, para que vayamos de forma más ordenada, mejor vamos levantando la mano, chicos, ya para yo activarles sus micrófonos, ¿sí? Para que no se genere mucho caos a la hora de responder, ¿sí? Bien, como muy bien me mencionaron ustedes, ¿cierto? La primera persona who stepped on the moon was Neil Armstrong, ya este famosísimo astronauta que por allá por el 69, si no me equivoco, pisó la luna por primera vez, ¿cierto? Marcando un hito bastante importante en la historia de la humanidad, ¿sí? Perfecto. Entonces acá nuevamente les reitero, como estamos ocupando who, ¿cierto? Mi respuesta va a ser una persona, ¿cierto? Que en este caso vendría siendo Neil Armstrong. Neil Alden Armstrong, como me escribieron por chat. ¿Sí? Perfecto. Aquí les va una facilita. Where was coronavirus first detected? Where was coronavirus first detected? ¿Sí? Ahora como estoy ocupando el where, ¿cierto? Where, estoy ahora incitando a responder algo relacionado a un lugar, ¿cierto? Ahí ya algunos me están levantando la mano. Cristóbal Díaz tiene su mano levantada, le damos la palabra. En China. ¿Cómo, Cristóbal? No, creo que tengo En un problema de China. conexión, parece. In China, yes. Very Sí, good. Sí, perfecto, bien, Cristóbal. ¿Cierto? específicamente a la pequeña población al sureste, si no me equivoco. O algo así era. Sí, bueno, la verdad no manejo tan precisa esa información. Sí, ahí Ignacia Negrete también me manda por el chat su respuesta, ¿cierto? Me dice un Wuhan, China. Wuhan, China, ¿sí? Efectivamente, ¿cierto? It was first detected in China, ¿cierto? It was first detected in China. Esta sería como la forma completa de la respuesta, ¿cierto? Aquí tenemos una foto la famosa muralla china, ¿cierto? Con la bandera acá de China. Wuhan, China, me dice Maite. Muy bien. ¿Cierto? Entonces, nuevamente, como acá estoy ocupando mi question word, where, ¿cierto? Where, mi respuesta debiese contener un lugar, entonces, ¿cierto? Estoy preguntando dónde. ¿Dónde fue detectado el coronavirus, ¿cierto? Por primera vez. It was first detected in China, ¿cierto? Ahí está mi lugar, China. Más específico puede ser en Wuhan, China, como algunos me mencionaron por chat, ¿sí? Perfecto. Siguiente pregunta. Question number 3. What was the first video game? A ver ahí a los que les gustan los videojuegos. ¿Ustedes saben cuál fue el primer videojuego que existió?
Sí, mira, como muy bien me menciona Amanda, acá estamos pidiendo ahora información de algo, de una cosa, ¿cierto? Estamos diciendo what, es decir, qué, cuál, ¿cierto? En este caso una cosa. ¿Qué cosa? Un videojuego, ¿cierto? Daniel me levantó la mano primero. Vamos a darle la palabra. Ya, mister, está activado su Snake. micrófono. No, that's not correct. Felipe Vázquez también tiene su mano levantada. Mister, Te escucho, Felipe. fue Tennis for Two. Nope. Ese fue el primero. Que usted No. no lo sepa es otra cosa. No, it was not. Cristóbal Díaz también tiene su mano levantada. A ver, vamos a ver qué nos tiene que decir. Profe, era de la otra vez. No, yo no. Ah, se le quedó la mano levantada. Sí, no hay problema, no hay problema, no importa. Recuerde bajarla así para que después no se preste a confusión, ¿sí? Ya, bien. La respuesta, chicos, a esta... A ver, déjenme revisar el chat, que hay algunas personas me parece que me mandaron. Sí, ahí varios me mandaron las respuestas. Bueno, las personas que dijeron Pong están en lo correcto, ¿ya? Pong. The first video game was Pong. Este fue el primer videojuego que existió. Ya aquellos que les gustan más los videojuegos, este fue el primero. Que se jugaba en estas teles antiguas, ¿cierto? Estas teles más anchas, ¿cierto? Que ya se ven súper poco en realidad. El juego era bastante simple, ¿ah? No tenía mucha ciencia, que ahora los videojuegos de hoy en día tienen una amalgama, ¿cierto? O uno necesita tener máquinas, ¿cierto? Para que puedan correr esos juegos en sus computadores. Antes era simplemente esto. Era una especie de ping-pong, ¿cierto? Que se controlaba con unos mandos bastante simples. No era la gran tecnología, ¿cierto? Pero en su momento causó revolución, porque fue el primero en realidad. Pues siempre el primero sienta cierto precedente, ¿cierto? Felipe Vázquez me tiene su mano levantada hace rato. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Ya, Felipe. Mister, ese yo creo que no fue el primer juego, ¿sabe por qué? ¿Por qué? A ver. Porque el juego que le estoy mencionando yo ni siquiera se jugaba en una tele. ¿Y cómo se jugaba ese? Jugaba con una maquinita que parecía como una Game Boy, ¿Ya? pero más pequeña. Y es parecido a este juego. Ah, mira, ahí tendríamos entonces que corroborar la información, ¿sí? Ya, bueno, si es que eso está en lo correcto, entonces ahí te quedas con la pregunta correcta, ¿cierto? La respuesta correcta, sí. Voy a verificar esa información después. Gracias por tu acotación, Felipe, ¿sí? Cristóbal tiene su mano levantada también. Profe, era yo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? Ya, profe, el primer juego fue Oxo. Salió en 1952. Sí, ya vamos a tener que buscar corroborar esa información. Sí, mira, Amanda me dice por el chat que dice que... A ver, Aquí estoy viendo en un video de YouTube, profe, y me dice, ahí estoy viendo que dicen Oxo, que fue creado en 1952. sí, bueno, ahí parece que entonces la información va a haber que chequearla nuevamente, ¿sí? Porque bueno, según hasta yo tenía entendido, el primero fue Pong, pero claro, al parecer no fue ese. Así que ya, bueno, los que dijeron ese nombre entonces están en lo correcto, ¿sí? Ya, sí. Lo importante acá más que nada era fijarse en el tipo de información que me estaba pidiendo, más que el que les digo yo en el 72, claro, es bastante posterior, ¿sí? Amanda me dice que el Pong se inventó en el 72, claro, y casi 20 años después del que me mencionan ustedes, sí. Sí, bueno, lo importante entonces en este era el fijarse en el tipo de información que me estaba pidiendo, que en este caso era una cosa o un juego en este caso, ¿cierto? En este caso era the first video game, ¿sí? ¿Cuál fue el primero entonces? No me quedó claro. ¿Cuál fue el primer juego? ¿El Oxo? No lo conozco ese. ¿Sí? Bueno, ese parece que fue el primero entonces, ya. Felipe, no, le bajó la mano, ¿sí? Felipe, activa tu micrófono nomás, no te lo puedo activar de acá. Ahora sí, Mister, sí. yo creo que el Lucas está equivocado porque el Oxxo es una tienda. Sí, también tenía entendido que era como algo así, ¿eh? Pero ¿cuál fue el que tú me mencionaste, Felipe? ¿El juego que tú me mencionaste? ¿Cuál es? Tennis for Two. Tennis for Two. Sí, ahí Amanda también me lo dice por chat, sí. Al parecer ese fue el primero.
¿sí? Que fue en el año 58, por lo que me dicen por interno, ¿sí? Ya bien, sigamos entonces con las preguntas, po, para que no nos quedemos atrasados con el contenido de la clase, ¿sí? Esta ya es para los amantes del fútbol. When was the last Profe, FIFA World Cup? ¿Qué pasó? que el tenis para dos no es lo mismo que el Pong. No lo tengo entendido, la verdad, pero no importa, pasemos al tema siguiente, ¿sí? ¿Para qué darse tanta vuelta en ese tema? Sino lo importante era fijarse en la question word, más que la pregunta en sí, ¿sí? No nos demos tanto vuelta en el asunto, sino para que alcancemos a ver el resto de la clase también, ¿sí? Ya mira, acá entonces tenemos la pregunta número 4, tenemos When was the last FIFA World Cup? ¿Cierto? Acá para los que les gusta más el fútbol, ¿cierto? Ahora mi question word vendría siendo when, ¿cierto? When. Que como muy bien me menciona Amanda, ¿cierto? El when me pide información de tiempo, ¿cierto? Estoy preguntando cuándo. ¿Cuándo fue el último mundial de fútbol en este caso, ¿cierto? Bien, Francisca también me menciona el tiempo, ¿cierto? Sí. En este caso, ¿alguien sabe cuándo fue el último mundial de fútbol en este caso, ¿cierto? El last FIFA World Cup. ¿Alguien sabe cuándo fue el último? Ahí a los que les gusta más el fútbol. Y ahí algunos me mencionan por chat. No sé si es que Felipe tiene su mano levantada de antes o quiere responderme ahora. Si es que quiere responder ahora, active su micrófono nomás. Mister, Lo escucho. fue en 2018 Rusia, el último. Excellent. El último mundial de fútbol, ¿cierto? The last FIFA World Cup was in 2018, ¿cierto? Y se efectuó, ¿cierto? En la ciudad de Rusia. Sí, como Benjamín me menciona, ahí salió campeón Francia, ¿cierto? Bueno, la verdad es que yo no conozco mucho de fútbol, pero claro, sí, se sabía que el campeón en este mundial fue Francia, ¿cierto? Sí. Fijarse entonces en la pregunta, ¿cierto? La question word. Estamos ocupando when, ¿cierto? When, ¿cuándo? Me va a dar información de tiempo. En este caso es un año, ¿cierto? In 2018. Puede ser un día, puede ser una semana, un mes, una hora, ¿cierto? Un año. Cualquier cosa que tenga relación con tiempo, ¿sí? Nos quedan dos preguntas más. Vamos a revisarlas. Pregunta number 5. Why was quarantine implemented in most countries? Why was quarantine implemented in most countries? Ya, ahora estoy preguntando why, ¿por qué? Tengo que dar una razón, ¿cierto? ¿Cuál fue la razón para que la cuarentena se implementaran en la mayoría de los países, ¿cierto? Sí, como Francisca me dice, estoy preguntando por qué ahora, ¿cierto? Daniel me levanta su mano, vamos a ver. Activa tu micrófono, ¿no, Daniel? Por el coronavirus. Exactamente, ¿cierto? Por el coronavirus, ¿sí? Claro, me dicen por la pandemia de coronavirus, ¿cierto? Sí. Mira, como dato interesante, Ignacia me dice que el mundial más largo fue en el 46 y un partido duró 3 horas y 23 minutos. No sé si es que... Ya, es un montón de tiempo en realidad, ¿sí? Sí, bastante, sí. Interesante dato, Ignacia. Maite me dice para que la gente no se enferme por COVID. Puro Google me dice. Sí, pero no importa en realidad. Si mientras podamos aportar a la clase, todo es bienvenido. El Google en realidad es una herramienta muy, muy interesante en la que podemos encontrar bastante información, así que no hay problema con que se use, ¿sí? Efectivamente, entonces ahora como estoy ocupando el why, estoy preguntando por qué, yo tengo que dar una razón, ¿cierto? Y acá en realidad las preguntas pueden variar muchísimo, porque uno puede decir una razón, otro puede decir otra razón, pero no por eso va a ser menos válida que la otra, ¿cierto? En este caso yo, por ejemplo, puse It was implemented to stop spreading the virus, ¿cierto? Que fue implementada para detener, ¿cierto? El avance del virus, ¿sí? Pero en el fondo, como les menciono, acá al momento de dar una razón, son muchas las razones que existen, ¿cierto? Y todas son válidas, por lo tanto, las respuestas que ustedes me están dando por el chat, ¿cierto? O por el micrófono, están correctas, ¿sí? Siempre el preguntar por qué va a ser un poco más subjetivo, porque nunca va a haber solo una razón, ¿cierto? A menos que sea un tema demasiado específico. Pero eso es lo importante, ¿sí?
Cuando pregunto con why, entonces estoy preguntando la razón de algo, ¿cierto? ¿Por qué algo sucede? En este caso, ¿por qué fue implementada la cuarentena, ¿cierto? Vamos con la última pregunta entonces, que dice, how was the test? Esta es una bastante abierta, ¿cierto? Esto ya tiene bastantes también matices. Tiene muchas respuestas también. Si a mí alguien me pregunta, how was the test? ¿Cierto? ¿Cómo estaba la prueba? Ahora estoy preguntando cómo, ¿cierto? ¿Cómo estaba la prueba? Yo también puedo responder de muchas maneras en esta, ¿cierto? Por eso quise dejar estas dos al final, porque son un poco las más difíciles de responder, entre comillas, porque en realidad no es una sola la respuesta que existe, ¿cierto? No es información tan específica. Bueno, y Vicente me dice easy, estaba fácil, ¿cierto? Estaba hard, estaba difícil. Puede ser cualquiera de las respuestas, ¿cierto? Puede ser it was easy, it was hard, o cualquier adjetivo que me indique la dificultad de la prueba, ¿cierto? Reitero entonces acá el uso del how, me está preguntando cómo, ¿cierto? Cómo fue el proceso de algo, cómo se hace algo, la manera de algo, la forma de algo, ¿cierto? Cómo. En el fondo eso es lo que uno se tiene que fijar un poquito a la hora de verse enfrentado a este tipo de oraciones, ¿cierto? Que contengan question words, ¿cierto? Medium difficulty puede ser, por ejemplo, como dice Vicente, sí. Claro, lo importante es comprender que las question words que vimos al principio, por lo general, tienen solo una respuesta, ¿cierto? Pero en el caso de why y de how, pueden tener más de una respuesta, porque esto ya es un poco más subjetivo, ¿cierto? Uno responde desde su propia experiencia, ¿cierto? Cada uno de nosotros podría dar una respuesta distinta a este tipo de question words, ¿sí? Por eso estas las quise dejar al final, para que podamos darnos cuenta un poquito de eso también, ¿sí? Ahora, chicos, con el tiempo que nos queda, me interesa que vayamos a nuestro libro. Ya les voy a dar un minutito para que tengan su libro a mano. Los que no lo tienen, no se preocupen, como de costumbre, lo voy a estar mostrando aquí en la pantalla también, ¿sí? Doy un minuto para que tengan su libro a mano, para que hagamos la actividad final y estaríamos ok con la clase de hoy. Mientras tanto, se los voy a ir mostrando acá para aquellos que no tengan el libro. Esta es la página 23, ¿ya? Page 23 del libro, ya su página 23. Se van a encontrar con esta página acá, que tiene lo que estuvimos conversando al principio de la clase y las question words que estuvimos viendo también ahora en la actividad anterior, ¿sí? Les doy unos segunditos más para que tengan sus libros a mano. Tengo que almorzar, me dicen por chat, tengo un poquito tarde para almorzar igual, ¿no? Sí, pero bueno, si gusta vaya a almorzar nomás, si no hay problema. Si ahora vamos a estar trabajando con esto, después si quieres puedes trabajar en esta página y me la mandas al correo, ya para que puedas revisártela también, para que no te pierdas la revisión de la actividad, ¿sí? Sí, perfecto, no hay problema. Vaya nomás. Ya, para entonces, está descargando un juego mientras me escuchan. ¿No se le pone lento al internet? Yo si me pongo a descargar algo mientras hago la clase, se me va el internet a las pailas, no me muestra nada, se me cae todo, así que ya, está bien ahí. Buena conexión a internet. Suertudo. Ya, entonces veamos lo que nos presenta esta página en el libro. Nosotros en la parte izquierda, perdón, siempre tengo problemas, izquierda, derecha, izquierda. Nuestra parte izquierda del libro vamos a encontrar lo que estuvimos conversando al principio, ¿cierto? Que eran nuestras respuestas de sí y no. Nuestras yes-no questions, ¿cierto? Y short answer. Que acá en realidad no creo que merezca tanto la pena detenerse mucho acá, porque yo creo que esto ya lo manejamos un poco, ¿cierto? Más que nada fijarse en si es que tengo que ocupar was o were, ¿cierto? Siempre como estoy preguntando, partir con el verb to be, y se responde, ¿cierto? También ocupando el was o were, dependiendo de qué sujeto estoy utilizando, ¿cierto? Puedo responder, por ejemplo, en este caso, yes you were o no you weren't, ¿cierto? Añadirle el not al final en caso de que esté respondiendo de forma negativa, ¿sí? O en su forma corta, weren't o wasn't, ¿sí? No creo que haga falta detenerse mucho en esta sección, ¿sí? Me interesa más que veamos la parte derecha de nuestro libro, que hace referencia a question words plus was and were, que fue el tema de esta clase, ¿cierto? Tenemos acá algunas de las question words, ¿cierto? Que son con las que vamos a trabajar en la actividad que aparece más abajito. Tenemos when, why, where, who
Y aquí se nos integra how old, ¿cierto? How old. Que en este caso, ¿cierto? Hace referencia a una cantidad de tiempo también, ¿cierto? ¿Hace cuánto tiempo puede ser? Los años, ¿cierto? How old were you last year, ¿cierto? ¿Cuántos años tenías el año pasado, ¿cierto? Last year. Sí, hace referencia a la edad de la persona, depende ahí el sujeto que se esté usando, ¿sí? Veamos acá este cuadrito que dice think. Dice, read the sentence, choose the correct alternative. Vamos, dice, when were you born? ¿Cierto? Acá estoy ocupando ahora mi question word when, ¿cierto? Estoy preguntando por tiempo. I was born in 2001, ¿cierto? Yo nací el 2001, ¿cierto? Y acá me preguntan, when we talk about our date of birth, ¿cierto? Cuando hablamos de nuestra fecha de nacimiento, ¿cierto? Our date of birth, we use, ¿qué vamos a ocupar? ¿Nuestro present, simple present o nuestro simple past? ¿Cierto? ¿Cuál de estas dos ustedes pondrían acá? Acá en la respuesta tengo I was born in 2001. ¿Esto es mi simple present o simple past? Exacto, ahí me escribe Amanda, me dice el pasado, por cierto. El pasado. Estoy hablando en pasado simple, ¿cierto? En simple past o past simple, que de las dos formas está correcto, ¿sí? ¿Cómo sé eso yo? Por el verb to be, ¿cierto? Mi verb to be acá tiene la forma de was, ¿cierto? Que esto me va a indicar que estamos en pasado, ¿sí? Aquí este cuadrito acá me sale como un dato a tener en consideración, ¿cierto? Cuando uno habla sobre su fecha de nacimiento, tiene que decirla en simple past, ¿cierto? I was born in este caso, 2001, ¿sí? Me interesa que hagamos este ejercicio de acá, chicos, el ejercicio número 3. En este ejercicio acá, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Me dan las oraciones acá, ya con algunos espacios, pero los espacios ahora están en las preguntas, no en las respuestas, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que averiguar, viendo la respuesta que tiene cada pregunta, tengo que ver qué question word debo ocupar en cada una. Por ejemplo, esta primera aparece a modo de ejemplo, ¿cierto? Se supone que esto es lo que no debiese estar, ¿cierto? La pregunta dice at 8 o'clock, solamente eso. Y mi respuesta dice I was at home at 8 o'clock, ¿cierto? Y me sale subrayado at home, que esta fue la información que me respondió mi question word, ¿cierto? At home, es decir, un lugar. Me está indicando ahora un lugar, ¿cierto? ¿Y cuál era la question word que a mí me indicaba un lugar? Acá ya está respondida, ¿cierto? Era el where, ¿cierto? Where a mí me preguntaba por un lugar, ¿cierto? Y acá obviamente tengo que completar con la estructura correspondiente, ¿cierto? Where were you, ¿cierto? ¿Dónde estabas tú? Recuerden que voy a ocupar, además de la question word, mi verb to be, ¿cierto? Y el sujeto. Where were you at 8 o'clock? ¿Dónde estabas a las 8 en punto? ¿Cierto? ¿Dónde? El lugar. Y acá está la respuesta, ¿cierto? I was at home at 8 o'clock. No sé si es que queda más o menos claro lo que tenemos que hacer, ¿sí? Les pregunto entonces, vamos haciéndola juntos para que avancemos un poco más rápido, ¿sí? Tengo la primera pregunta, ¿cierto? Me dice, blank space, ¿cierto? Espacio en blanco. Last week, I was in Chicago last week. ¿Ya? Acá lo mismo, también mi palabra subrayada aquí vendría siendo in Chicago, ¿cierto? Está en Chicago, ¿cierto? Que eso es un lugar. Por lo tanto, ¿qué question word debiese yo poner aquí arriba para que mi respuesta contenga el lugar? Cristóbal y Francisca, perdón. Cristóbal y Francisca me mandan las respuestas correctas. Amanda también, correcta. Sí. A ver, voy a intentar ocupar el lápiz de mi pantalla, que la otra vez estaba medio fallando. Voy a ver si es que ahora funciona correcto. A ver. Ya, efectivamente, entonces acá como me está preguntando por un lugar, ¿cierto? A ver quién me escribe. Vicente me dice who. Ya miren, les voy a mostrar nuevamente el cuadro donde teníamos, aquí está, donde teníamos anotadas nuestras question words. ¿Sí? Si acá me están, en la respuesta yo tengo in Chicago, que es un lugar, ¿cierto? ¿Cuál de estas era la que me indicaba un lugar? A place, ¿cierto? Acá está, a place era where, ¿sí? Por lo tanto, en este ejercicio, déjenme ver si es que funciona el lápiz. Acá yo debiese poner
No, me funciona más o menos nomás. Ahí sí parece, a ver. Where. Me quedó bastante feo, pero el lápiz que no me quiere rayar bien. Ya, where. ¿Cierto? Ahí me está Ah, pero era el de arriba más encima, pues. Me equivoqué, pues. Where. ¿Sí? Where. Ya, pero a mí no me sirve solamente poner where nomás, pues. Tengo que poner más cosas acá, pues. ¿Cómo las seguiría completando? Sí, pues, porque no me sirve solamente poner where, pues. Porque si yo pongo solamente where me diría, ¿dónde fin de semana? ¿Dónde fin de semana? Pero no, pues está como que le falta algo ahí, pues, ¿cierto? ¿Qué es lo que me falta? Me falta mi verb to be y el sujeto, ¿ya? Si a mí me preguntan, ¿dónde estabas la semana pasada? Y yo respondo, yo estaba en Chicago la semana pasada. Ya, la pregunta que me van a hacer aquí, entonces sería, where, a ver, ahí sí, where, oh, esta cosa, pero me agarró mal, parece esta, ahora sí, where, no, la voy a anotar en un bloc de notas mejor acá al ladito para que vayamos anotándola en conjunto, ¿sí? Ya, la respuesta a esa entonces sería where, grande, ahí está mi question word, después la forma de mi verb to be, que en este caso va a ser where. ¿Por qué where? Porque mi sujeto es you. Where were you last weekend? ¿Sí? Eso sería entonces lo que debiese estar escrito acá arriba, ¿cierto? Where were you last weekend? ¿Sí? Where were you last weekend? A lo que se responde, I was in Chicago last week. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el where me indica el lugar, ¿cierto? In Chicago. En el caso de la número 2, dice English teacher last year. Y la respuesta dice, my English teacher last year was Mistress Smith. Mistress, esta es la señora, ¿cierto? Mistress Smith. Acá entonces tengo subrayado Mistress Smith, ¿cierto? Que es una persona. Y nosotros, si nos vamos al cuadrito nuevamente, nosotros habíamos dicho que si mi respuesta está apuntada a una persona, ¿cierto? Vamos a ocupar entonces who, como muy bien me mencionan por el chat. ¿Sí? Lo voy a anotar acá entonces. La respuesta, esta es la 1. Vamos con la 2 entonces, que vendría siendo who, ¿cierto? Vamos a ocupar el who ahora. ¿Who qué? Who was, efectivamente, who was qué? Who was your, en este caso? Who was your? ¿Quién era tú? Profesora de inglés, ¿cierto? Who was your English teacher last year? ¿Ya? Who was your English teacher last year? Perfecto. Vamos con la tercera. Dice, born, simplemente born, y la respuesta, I was born in 2010. I was born in 2010. Aquí mi respuesta entonces es tiempo. Un año, ¿cierto? El tiempo. Por lo tanto, ¿cuál sería mi question word? Muy bien, Amanda. Bien, Francisca. Cuando yo pregunto por tiempo, ¿cuándo pregunto, cierto? Voy a ocupar when, ¿cierto? When me va a indicar el tiempo. When, ¿qué más? ¿Qué más aparte de when? Aquí mi sujeto va a ser you, ¿cierto? You. ¿Qué forma debe tomar mi verb to be si yo como sujeto tengo you? Perfecto. Where, ¿cierto? When were you, ¿cierto? Born, y para completar la respuesta acá, ¿cierto? I was born in 2010. Ahí está el tiempo, ¿cierto? El when me representa el tiempo, entonces, ¿sí? Perfecto. Vamos con la número 4. Me dice, at Kelly's house. At Kelly's house. Y la respuesta dice, I was at Kelly's house because it was her birthday. Porque era su cumpleaños. Estaba en la casa de Kelly porque era su cumpleaños. ¿Cuál vendría siendo acá mi question word? Perfecto, Cristóbal, muy bien.
Muy bien, Francisca. Bien, bien, Amanda. Sí. El resto, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pondrían ahí? Sí, mira, hay un dato interesante, ¿ah? Uno casi siempre, bueno, siempre en realidad, cuando uno en su respuesta tiene un because, después va a dar una razón, ¿cierto? No, estaba en la casa de Kelly porque era su cumpleaños, ¿cierto? Because it was her birthday, ¿cierto? Y si yo estoy dando una razón, entonces eso implica que mi pregunta tenía un why, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Qué seguiría después de why? Aquí también mi sujeto va a ser you, ¿cierto? También mi sujeto va a ser you. Y, como muy bien habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Cuando tengo you. Sí, sí, Amanda, está en lo correcto. Bien, Francisca. Where? Why were you at Kelly's house? ¿Cierto? ¿Por qué estabas en la casa de Kelly? Y ahí está mi razón, ¿cierto? Porque era su cumpleaños, ¿cierto? Ahí como dato interesante para que ustedes se fijen también, siempre que tengamos un because, ¿por qué? ¿Cierto? De respuesta, va a dar una razón. Por lo tanto, ahí también pueden ir asociando. El why siempre va a ir asociado a un because, ¿cierto? Eso como dato para que lo tengan en consideración. Y la última, la número 5, dice, in 2012, dice, Tom was 8 years old in 2010. ¿Ya? Va, no sé qué estoy haciendo, ahí sí. Claro, aquí ya, bien Cristóbal, ahí me manda la respuesta, ¿cierto? Tenía acá mis question words, ¿cierto? Acá la última que me va quedando, como bien me menciona Cristóbal, vendría siendo how old. Oh, miren si esta cosa no quiere funcionar. Sí, how old, ¿cierto? ¿Qué edad tenía? La voy a anotar aquí abajito. Entonces, vendría siendo how old qué. ¿Cómo seguiría esta? Acá ahora mi sujeto es Tom, ¿cierto? Mi sujeto va a ser Tom. ¿Qué forma entonces adquiriría mi verb to be si mi sujeto es Tom? Tengo dos alternativas, pues was o were. Las dos alternativas, ¿cierto? Yo me fijo ya, pues Tom es una persona, son varias personas. Es una persona, ¿cierto? Ahí me mandan bien las respuestas, ¿cierto? Es una persona, por lo tanto, was. How old was Tom in 2012? ¿Cierto? Ahí estaría mi respuesta entonces formada en este ejercicio, ¿sí? Bien. La idea, chicos, entonces de la clase de hoy era que trabajáramos bastante el tema de las question words, ¿sí? Me parece que pudimos, por lo menos los que estábamos participando ahora al final, corroboramos que se entiende más o menos el uso que tiene cada question word, ¿cierto? Recordarles que cada una de estas question words pide un tipo de información en específico, ¿sí? Les voy a mostrar de nuevo ahí para que lo tengan en caso de que quieran revisarlo de nuevo, ¿sí? Nosotros ahora estamos tratando de hacer link, ¿cierto? Tratar de conectar todos los contenidos que estábamos viendo durante el mes anterior, ¿cierto? Atentos mañana al tema de Classroom. Recuerden que todos los miércoles se sube material de inglés, ya para que lo trabajen durante el día, que es la idea, ya para que no se vayan quedando atrasados con el resto de sus asignaturas. Y información importante para ustedes, chicos, el próximo martes, nuestra próxima clase, vamos a hacer un resumen de todos los contenidos que vimos durante el mes anterior, ¿ya? Y no creo que haga falta, si es que alcanzamos, también vamos a ver question word, pero en realidad esto es materia más fresca, así que yo creo que no necesitaría mucho repaso, ¿sí? Sino algo más rápido, ¿sí? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque el 15 de julio vamos a hacer una guía parecida al summary que les mencionaba anteriormente, que también va a ser considerado como evaluación formativa, ¿ya? Se los aviso ahora para que lo sepan, ¿ya? Así que atentos a ese día cuando se suba el material, que se va a hacer la próxima evaluación formativa, ¿ya? Los temas que va a contener principalmente es vocabulario el vocabulario que hemos estado trabajando hasta ahora, ¿sí? El tema ¿cuánto es que se llama este? Describing people, ¿cierto? Lo que trabajamos durante el libro. Descripciones físicas, ¿cierto? O vuelvo atrás aquí. Descripciones físicas, que son las cosas que estuvimos viendo, por ejemplo, en esta página, ¿cierto? Que se las mandé una vez por Classroom y que también la estuvimos trabajando por clases Zoom. El tema del past simple también con las past time expressions. El tema también de las question words que acabamos de ver ahora.
pero principalmente va a ser vocabulario de physical description, ¿cierto? Estas palabras que nosotros estábamos ocupando para poder describir personas, ¿sí? Pero no se preocupen porque la próxima clase vamos a hacer un resumen de todo esto, ¿sí? Así que no hay problema. Me preguntan qué significaba how. En español vendría siendo cómo. Ya pregunta por la manera en la que algo se hace, ¿sí? Acá se lo muestro, no, how. The way, the process, ¿sí? No sé, chicos, si es que les queda alguna consulta, algo que no haya quedado claro o quedó todo claro, alguna acotación, algún comentario, todo es bienvenido ahora. ¿Cuánto falta? Me preguntan. Ya estamos terminando, no te preocupes. Todo claro usando Google, me dicen. Ya pues chicos, si no tenemos consultas entonces dejamos la clase hasta aquí, ¿ya? Recordarles mi mail está siempre disponible en caso de que quieran hacer alguna consulta fuera del horario de clases Zoom, ¿cierto? jrus@csetalca.cl. Cualquier cosa que quieran preguntar pueden hacerla por ahí o a través de Classroom, ¿cierto? Dejan algún comentario y ahí yo apenas lo vea se los respondo, ¿sí? Muchas gracias a los que participaron. Los que no participan, anímense, chiquillos, si acá no importa que no se preocupen si es que la respuesta está correcta o mala, no se preocupen por eso. Si eso se ve más que nada en evaluaciones y cosas así, ¿cierto? Pero durante las clases da lo mismo, así que no se preocupen por eso, ¿sí? Tratemos de participar más para que, claro, sí. Sí, me mencionó por chat, sí. Tratemos de participar, sí, en realidad este es el momento en el que podemos hacerlo, ¿cierto? Nosotros nos juntamos solamente una vez a la semana, así que sería bueno ver participar más gente. ¿Sí? Hasta ahora se está uniendo más personas a participar, lo cual me parece maravilloso. Sí, me gusta mucho que participen en la clase, ¿sí? Por eso me tengo que ir, dicen. Sí, ya, sí, no importa, estamos terminando la clase ahora, sí. La página en la que estábamos trabajando era la página 23 ahora. Sí, la que estamos trabajando ahora. No me carga esto. Pero ahora la página 23, ¿sí? Y de todas formas también pueden encontrar las actividades en Classroom, ya con los temas que vamos a trabajar en la evaluación de la próxima semana, ¿sí? Ya chicos, dejamos hasta aquí entonces la clase. Se me cortó. ¿Se me cortó o no? ¿Seguimos? Ah, no, sí está, pero creí que se me había cortado la clase. Ya no, pero despedirnos nomás, pues chicos. Ya nos vemos entonces la próxima semana. Espero que tengan una excelente semana ustedes. Atentos mañana y nos veremos nuevamente en el futuro. Chau, chau.